Foro G. Noticias. De comentarle mi propia experiencia sobre el tema de la utilización de palabras para propósitos de ofender o de descalificar o de estigmatizar. Comentaba ahora con Kiren Miretti, con nuestro equipo de Noticias MBS, sobre, en nuestro caso particular, la aparición en redes de expresiones que desde luego pretenden ofender, descalificar y estigmatizar. Y debo comentar mi caso particular porque, bueno, ya ha subido de tono lo que yo considero es una campaña. Porque no puede ser de otra manera que se inventen cuentas falsas, pues tan comunicativas, ¿no? Cuentas falsas tan activas que desde luego mienten y desde luego confunden y desde luego distorsionan la posibilidad de comunicación de una sociedad que a través de las redes pues puede tener una herramienta valiosísima por un lado, pero también muy dañina si se utiliza de la forma en que en mi caso ha sucedido, pues no sé de cuándo para acá, pero de un tiempo para acá, no mucho. Están proliferando cuentas falsas y se utiliza esto precisamente que la Corte discutió el día de ayer. Se utiliza el tema de la sexualidad como una herramienta para denostar, para descalificar, para, pues sí, estigmatizar en un discurso de odio y de utilización infame de una herramienta valiosísima como pueden ser las redes sociales y la comunicación social. Por ejemplo, en mi caso, no voy a repetir desde luego las palabras que se utilizan, pero bueno, con un presunto lesbianismo que se me imputa. Y mire que respeto profundamente a la comunidad lésbico-gay, me parece un signo de civilización fundamental, no solo respetar, sino defender los derechos de las personas y la diversidad sexual. Pero en este caso, bueno, yo no soy una lesbiana, no soy lesbiana y respeto profundamente a quienes sí lo son, pero aquí tenemos un caso, y permítame que lo utilice porque me parece trascendente lo que hizo la Corte ayer. Soy heterosexual y no lesbiana. Y el problema no es ese. Cada quien sabrá su historia en este asunto. El problema es utilizar efectivamente expresiones, aquí se habló de maricón, puñal, etcétera, para denostar, estigmatizar, descalificar y todo lo que la Corte dijo el día de ayer, resolviendo un tema de alcance judicial, en el caso que nos mencionó nuestro colega reportero, en donde no se puede permitir que esas palabras que se utilizan se transmitan en medios públicos. ¿Son las redes sociales, espacios públicos? Pues sí. No hay un elemento que permitiera, como va a ocurrir en las demandas con el caso de los periódicos y lo que se publicó con el caso que resolvió la Corte. Bueno, hay un criterio que se establece ahora respecto a que palabras como las mencionadas no pueden ser permitidas como parte, digamos, de la libertad de expresión en el orden público. Y lo que pasa en las redes, y yo traigo a colación mi propio caso, y aprovecho el viaje, permítame subirme al tema, porque si por alguna razón alguien quiere denostar una presencia pública, si alguien quiere disminuir el valor del trabajo de alguien, por ejemplo en el campo periodístico, que es el caso nuestro, y con una insistencia preocupante, porque yo digo que es una campaña, utiliza esa vía que culturalmente no hemos resuelto y que con el tema de la sexualidad pues puede crear percepciones, crear ideas, crear imágenes públicas, mejor dicho, distorsionar imágenes públicas, y finalmente es un elemento que se coloca en el terreno de la cobardía. Me pareció inapropiado subir un caso, que en este caso resulta que es el mío, por la proliferación de estas cuentas falsas, por la utilización infame de estas cuentas falsas y por la miserable utilización de los derechos y la sexualidad de las personas para agredir a alguien, acusándola como si fuera una acusación, por cierto, o señalando o estigmatizando con cosas que no corresponden con la realidad. Y vuelvo a subrayar que evidentemente aquí frente a lo que estamos es frente a la necesidad de que la sociedad mexicana tenga una claridad muy
amplia sobre los derechos de la persona a la elección y a la diversidad sexual que finalmente cada quien quiera tener, en su homosexualidad, en su heterosexualidad, en lo que a cada quien le convenga en su vida, o decide en su vida, o sea en su vida, es asunto de cada quien. Me parece muy reprobable que se reproduzca idéntica la fotografía, el logotipo, y se pongan cosas que no corresponden a la persona que están utilizando precisamente para difundir o posturas políticas, o chistes, o declaraciones de todo tipo, que si usted lo busca, alguna dice parodia, pero otras simplemente reproducen una imagen pública y utilizan esa imagen pública para un conjunto de mensajes que van nutriendo las conversaciones de las redes y que van afectando de varias maneras, en este caso, a quien está haciendo uso de la voz. Así que bueno, pues aprovecho el viaje para comentar el asunto que me ha preocupado y que, como digo, no hay mucha defensa al respecto, porque aunque hemos dado cuenta a Twitter y en varias ocasiones ya han bajado varias cuentas, como les llaman, fakes, que utilizan precisamente para este propósito, pues de un tiempo para acá como que hay cierta intención de que a través de las redes se denoste o se trate de estigmatizar y de desviar pues nuestro trabajo periodístico y mi propia imagen pública. El tema de la Corte me permite hacer este otro comentario que forma parte también de nuestras realidades en materia de comunicación, y como digo, el enorme vigor, lo luminoso que significa este proceso de comunicación de la sociedad a través de las redes sociales, también se ve trastocado cuando alguien las utiliza de las formas en que también pues podemos comentar esta mañana. Así que luces y sombras en las redes en nuestro país. Y este caso, como digo, nos lleva a esta cuestión cultural no resuelta. Utilizar la palabra maricones, puñal, lesbiana, como elemento de agresión al otro. Y la Corte ayer se pronunció con mucha claridad respecto a esto que significan los discursos de odio y herramientas. La palabra puede ser muy poderosa. No puede ser, es muy poderosa. Y la utilización de las palabras es un tema que las democracias también resuelven de las maneras en que ayer la Corte, un asunto que comparto con usted y que, como digo, mando un saludo muy cariñoso y afectuoso a toda la comunidad lésbico-gay, a quien respeto profundamente. Y bueno, con motivo de esta reflexión, comparto precisamente esta aclaración pública, dado que público se ha hecho lo que no corresponde a la realidad. Foro G. Noticias.